Hola niños y niñas, soy la profesora Angélica y hoy les enseñaré cómo calcular porcentajes. Para calcular porcentajes vamos a representar con este bloque que antes representaba los miles o millares, vamos a representar el entero. Es decir, que este sería ¿cuánto? Las décimas y estos serían las centésimas. Entonces, por ejemplo, si tengo este bloque acá, esto me representa 1. ¿Cierto? Este número que está acá, ¿cuál sería? Pues sería, ¿cuántas unidades hay? ¿Cuántos bloques de unidad hay? 0, entonces sería 0,33. Este de acá serían centésimas, porque estos son unidades, décimas, centésimas, entonces sería 0,0 décimas y 5 centésimas. Y este de acá, vemos 3 cuadrados, que cada uno son una décima, entonces sería 0,3. Entonces, este número que está acá formaría 1,6. Si queremos representar 1,6, cogeríamos un bloque de millar y 6 cuadrados, porque estos son los enteros y estos son las décimas. ¿Cómo podemos representar un décimo de una unidad 6 décimos? Recordemos que un décimo de un bloque de 1000 es un bloque de 100 y un décimo de un bloque de 100 es un bloque de 10, porque con 10 de estos hacemos un bloque y con 10 barritas hacemos un bloque de 100. Entonces, si queremos sacar un décimo de 1,6 que lo tenemos representado acá, decimos que un décimo de este cubo pues sería un cuadrado. Y un décimo de cada cuadrado es una barrita. O sea que ¿cuántas barritas tendríamos que hacer? 6 bloques de 10, ¿cierto? Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un décimo de este, por cada cuadrado, un bloque de 10. Entonces tenemos 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces, un décimo de 1,6 sería 0 unidades, porque no nos quedó ningún bloque, coma 1, ¿cierto? Un bloque, una décima, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 centésimas. Sería 0,16. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, un décimo de 2, un décimo de 2,4. ¿Listo? Sacar un décimo de 2,4. Entonces tenemos acá un décimo. Voy a borrar esto para que les quede más fácil de mirar. Entonces, un décimo de 2,4. Tenemos aquí representado el 2,4. Y necesito sacar un décimo de 2,4. ¿Cómo sería entonces? Tendríamos que un décimo de cada unidad de estos bloques de 1000. Entonces serían 2. Serían 2 cuadrados. Y estas décimas son 4 cada una, un décimo es una barrita, entonces tendríamos que tener 4 barritas, 1, 2, 3, 4. Y del anterior sería este. Entonces un décimo de 2,4 sería igual
a 0 unidades porque no tenemos bloques de 1000, 2 décimas y 4 centésimas, 0,24. Ahora vas a realizar los ejercicios del A al F para practicar este tema. Veamos las respuestas del ejercicio anterior y miremos cómo calculamos un décimo de un número de manera rápida. ¿Cómo la calculamos? Observemos que un décimo de 1 es un décimo. Miremos aquí el 1, 0,1, 0,1, 0,01. 2,3, 0,23, 0,41, 0,041, 5,01 igual a el décimo es 5,501. Cada uno de estos valores son las respuestas del ejercicio anterior. Entonces, ¿qué está pasando con la coma? Recordemos que cuando movemos la coma decimal una posición hacia la izquierda, cada cifra pasa a valer un décimo menos. Un décimo del valor que tenía antes. Por lo que el número entero pasa a ser un décimo del valor que tenía antes de mover la coma decimal. Por ejemplo, 4 es un décimo de 40, ponemos la coma acá, 0,1 es un décimo de 1, 4,1 es un décimo de 41, ¿cierto? 4,1 es un décimo de 41. ¿De qué otra forma podemos hallar 4,1 partiendo de 41? ¿Por cuánto hay que dividir? Por 10, ¿cierto? Porque para hallar un décimo de algo debemos dividir en 10 partes iguales. Entonces, para hallar un décimo de un número, dividimos el número por 10. Entonces, si aquí esta recta está representándome el 41, la divido en 10 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguales. Entonces cada una de estas es un décimo. Entonces la tengo dividida y este sería 4,1. ¿Qué decimal equivale a un décimo? Pues 0,1, un décimo. ¿Y qué porcentaje equivale a ese décimo? El 10%. Calcula el 10% de cada número moviendo la coma decimal. Por ejemplo, ¿cuál es el 10% de 40? La coma quedaría acá, la corremos hacia la izquierda y sería 4. Realiza el mismo ejercicio con todos estos números, sacándole el 10% corriendo la coma hacia la izquierda. Observa la recta numérica y identifica el 10% de 30, el 40% de 30, el 90% de 30 y el 70% de 30. A ver, ¿cuál sería el 10% de 30? 3, ¿cierto? Porque la recta está dividida en 10 partes iguales. El 40% sería 1, 2, 3, 4, sería 12. Este sería el 40% de 30. ¿Cuál sería el 90%? Muy bien, 27. ¿Y el 70%? 21. Ahora van a hacer primero ustedes el ejercicio. El ejercicio con esta recta. Ahora van a hacer el ejercicio con la recta numérica del 0 al 21. Empezando por 0 y vayan sumando de 2,1 a medida que crece la recta. ¿Listo? Entonces, si voy sumando de 2,1 en 2,1, esta sería la recta. Entonces, ¿cuál sería el 10% de 21? Pues 2,1. Este de acá sería el 10%. Y el 50%, ¿cuál sería? Pues 10, 20, 30, 40, 50. Este sería el 50%, 10,5. Si les pregunto el 30%, pues sería este 6,3. Si sabemos cuál es el 10% de un número, ¿cómo podemos hallar el 30% del mismo número? ¿Cómo? Muy bien, multiplicando por 3. Y si queremos saber cuál es el 70%, pues muy bien, lo multiplicamos por 7. Entonces, si sabemos que el 10% de 12, ¿cuánto es? 1,2, ¿cierto? Para hallar el 30% tendríamos que multiplicarlo por 3, ¿cierto? Entonces lo multiplicamos por 3
y para multiplicar por 3 un decimal, pues simplemente hacemos la multiplicación normal. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. ¿Y cuántas cifras decimales hay? Una, entonces sería 3,6. Ponemos la coma decimal contando las cifras decimales que hay en la multiplicación. Entonces, el 30% de 1,2 es 3,6. Si decimos que necesitamos hallar el 70%, pues a 1,2 lo multiplicamos por 7. De la misma manera normal. 7 por 2, 14, 4 iba 1, 7 por 1, 7 y 1, 8. Entonces sería 8,4. 8 y 4 décimos sería el 70% de 12. Ahora realiza tú el ejercicio. Realiza ejercicio calculando los siguientes porcentajes usando el método anterior. Es decir, sacando el 10% y el 10% multiplicándolo según el porcentaje que toque hacer. Realizarlo. Listo, por si quieres ver otro ejemplo, vamos a sacar el 80% de 5,5. Entonces, para sacar el 80% de 5,5, tendríamos que saber el 10%. El 10% es correr la coma decimal un lugar hacia la izquierda. Entonces, si la corro hacia acá, me queda 0,55. Ese es el 10%. Pero como nos están pidiendo el 80%, tenemos que multiplicar ese 0,55 por 8. 8 por 5, 40, 0 iban 4. 8 por 5, 40 y 4, 44, 4 iban 4. Y 8 por 0, 0 y 4 que llevaba 4. Como hay dos cifras decimales, las contamos 1, 2 y la multiplicación me da 4,4. Entonces, 4,4 es el 80% de 55. Ahora sí, realiza los otros ejercicios. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular un centésimo de un número? Un centésimo lo hallamos dividiendo el número por 100. Debemos tener en cuenta que para calcular un centésimo de un número debemos dividirlo por 100. Calcular el 1% de un número es lo mismo que hallar un centésimo o que dividirlo por 100. Para esto vamos a desplazar la coma decimal 2 posiciones a la izquierda. ¿Listo? Para el décimo hacíamos una sola posición y para los centésimos entonces la desplazamos 2 lugares hacia la izquierda. Entonces vas a calcular el número desplazando la coma decimal 2 posiciones hacia la izquierda. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, por ejemplo, voy a hacer este ejemplo de acá, el 3,2. Entonces tenemos 3,2 y queremos sacarle el 1%. Para esto, entonces, pues, escribimos 3 y 2. Y necesito correr 2 lugares hacia la izquierda. La coma estaba aquí, un lugar, 2 lugares porque no ponemos el 0 y sería 0,032. ¿Listo? ¿Necesitas otro ejemplo? Vamos a ver cómo quedaría cómo quedaría este. Entonces tenemos el 1% de 68,2 sería correr la coma decimal hacia la izquierda. La coma está aquí, la corremos 1, 2 y quedaría acá. Entonces quedaría 0,682. Ese sería el 1% de 68,2. A repasar cómo sacamos una fracción de un entero para continuar sacando los porcentajes. Si yo tengo los 2/3 de 9, eso significa que voy a multiplicar al 9 por 2. Bueno, primero 2/3 de 9 es lo mismo que 2/3 por 9.
Entonces, para sacar 2/3 por 9 o 2/3 de 9, multiplicamos al 9 por 2 y luego lo dividimos por 3. Entonces, 9 por 2 me da 18. Y 18 dividido 3 da 6, porque 6 por 3 es 18. Es decir, que los 2/3 de 9 son 6. ¿Listo? Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Calcula la fracción de un entero. Calcula los 2/3 de 15, los 3/4 de 20, 1/6 de 30 y 2/5 de 35. ¿Listo? Entonces, para ilustrarlo con otro ejemplo, voy a sacar los 3/4 de 20. ¿Qué hay que hacer? Hay que multiplicar a 20 por 3, porque son los 3/4, y luego dividir por 4. 20 por 3 es 60, y 60 dividido en 4 es 15, porque 15, 30, 45, 60. Entonces es 15. También la puedes hacer de manera física. Podemos calcular porcentajes usando la multiplicación. Entonces, ¿cómo podemos calcular el 53% de 12 usando lo que hemos aprendido del cálculo de fracciones de números enteros? Recuerden que pueden hallar el producto de 53 por 12 multiplicando mentalmente o también con papel si se trata de un producto difícil. Entonces, en este caso vamos a hacer esta multiplicación. Entonces, como vamos a sacar el 53% de 12, entonces tendría que ser 53% de 12 es 53 centésimos de 12, ¿cierto? Entonces es lo mismo que 53 centésimos por 12. Entonces tenemos que multiplicar por 12 primero, 53 por 12, y luego dividirlo por 100. ¿Listo? Entonces lo primero es multiplicar 53 por 12. Vamos a repasar cómo se hace. 53 por 12. Hay varias maneras de hacerlo. Mentalmente, ustedes tendrían que multiplicar 50 por 10, que da 500. Mentalmente, ustedes tendrían que multiplicar 53 por 10, que da 530. Y multiplicar 53 por 2, que da 106. Entonces, 530 más 106 son 636. Esa sería la manera mentalmente. O también pues lo podemos hacer con multiplicación larga, que sería 2 por 3, 6, 2 por 5, 10. ¿Listo? Aquí ahora vamos a multiplicar las decenas, entonces ponemos un 0 en las unidades. 1 por 3, 3. Y 1 por 5, 5. Entonces 106 más 530 me da 6, 0 más 3, 3, 1 más 5, 6. 636, ¿sí? Lo mismo. Entonces, ya una vez multiplicamos 53 por 12, pues que me da 636, lo vamos a dividir por 100. Recordemos que también cuando dividimos por 100 movemos la coma 2 posiciones hacia la izquierda. Entonces, 636 dividido entre 100 daría, la coma es como si estuviera aquí a lo último, 1, 2, sería 6,36. Ustedes pueden hacer estimaciones para comprobar si sus respuestas a los problemas de porcentaje son razonables. Por ejemplo, pueden redondear un porcentaje al múltiplo de 10 más próximo y usar el porcentaje redondeado para hacer la estimación del resultado. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber que 6,36 es una respuesta razonable al 53% de 12? ¿Hay algún porcentaje de 12 que sea más próximo al 53? Y más fácil de usar, claro, el 50%. Si pensamos cuál es el 50% de 12, que es la mitad, es 6, entonces podríamos saber que el 53% debe ser un poco mayor a 6.
entonces la respuesta es razonable. Ustedes no solo pueden redondear el número, sino también el porcentaje. Como 12 es próximo a 10 y 53 es próximo a 50, entonces podemos hacer la estimación. Decimos que el 53% de 12 nos resulta más fácil calcular el 50% de 10, ¿cierto? El 50% de 10, si queremos sacarlo estimando, 50% de 10, pues es la mitad de 10, que es 5. Si lo quieres hacer, también puede ser 50 centésimas de 10. Entonces es 10 por 50 dividido 100. 10 por 50 es 500, se le agrega un 0 y lo dividimos por 100, lo que nos da 5, ¿cierto? Porque corremos la coma 2 lugares y nos da 5 exactos. Entonces, así puedes hacer tus estimaciones o calcular si el porcentaje que estás sacando es el porcentaje real. Vas a realizar los siguientes ejercicios. Calcular los porcentajes: 68% de 33, 5% de 42, 76% de 85 y 55% de 21. Se hace como este ejercicio. Listo, 53% de 12. Listo, realiza los ejercicios. Vamos a usar los porcentajes para comparar fracciones en problemas distintos. Por ejemplo, María obtuvo 17/25 en un examen de matemáticas y un 14 de 20 en el examen de ciencias naturales. ¿Qué porcentaje de puntos ha obtenido en cada examen? Entonces, para sacar el porcentaje, tenemos, intenta hacerlo antes de que yo lo haga. Listo, entonces tenemos 17 sobre 25, fue lo que sacó en matemáticas, y sacó 14 de 20 en ciencias naturales. Aquí los porcentajes nos sirven porque nos ayudan a decidir en cuál examen le fue mejor, a pesar de que cada examen tiene distinto número de preguntas. Entonces vamos a sacar el porcentaje de este, es decir, vamos a conseguir primero una fracción que tenga denominador 100. ¿Por cuánto tengo que multiplicar 25 para que me dé 100? Por 4. Entonces 17 también lo tengo que multiplicar por 4. 17 por 4 mentalmente sería 10 por 4, 40, y 7 por 4, 28. 40 y 28 son 68. Listo, entonces obtuvo un 68% en matemáticas. Ahora miremos cuánto sacó en ciencias naturales. De 20 por 4 por 5, son 100. Y 14 por 5, 10 por 5, 50, y 4 por 5, 20, son 70. 70% en el examen de ciencias naturales. Entonces, le fue mejor en ciencias naturales, a pesar de que parecían más preguntas que contestó bien en matemáticas. Vas a realizar el siguiente ejercicio parecido al anterior. Convierte los resultados de Silvia en porcentajes y decide cuál es su mejor resultado y cuál es el peor. Matemáticas 17 de 20, ciencias naturales 22 de 25, ciencias sociales 36 de 40, inglés 43 de 50. Recuerden que podemos convertir cualquier fracción en porcentaje. Van a realizar este problema usando lo que han aprendido sobre porcentajes. Olga tiene una colección de sellos de varios países, 31 de Estados Unidos, 14 de Canadá y 5 de otras partes del mundo. Calculen qué porcentaje de sellos de Olga es de Estados Unidos, qué porcentaje es de Canadá y qué porcentaje es de otras partes del mundo. Miren la corrección para ver si lo tuvieron bien. Entonces tiene una colección 50 de varios países, ¿cierto? Entonces 31 de los sellos son de Estados Unidos, o sea 31 de 50. De Canadá son 14 de 50, voy a ponerlo acá. Y de otras partes del mundo son 5 de 50. Tenemos que hallar el porcentaje para cada uno. Entonces, como 50 es la mitad de 100, pues lo multiplicamos por 2 y nos da 100. 14 por 2 son 28, porque el doble de 14 es 28. Es decir, que el porcentaje de sellos de Canadá es el 28%. De Estados Unidos, igual multiplicamos por 2, me da 100. Y por 2, 62. Es decir,
que es el 62%, es de Estados Unidos. ¿Y cuántos serán de otras partes del mundo? Igual multiplicamos por 2 y me da 100. Y 5 por 2 es 10. Esto quiere decir que el 10% es de otras partes del mundo. Por otro lado, Rita tiene una colección de 3.000 sellos, 1.020 de Estados Unidos, 840 de Canadá y 1.140 de otras partes del mundo. Calculen qué porcentaje de los sellos de Rita es de Estados Unidos, qué porcentaje es de Canadá y qué porcentaje es de otras partes del mundo. ¿Listos? Calcúlenlos y miren la corrección. Entonces, tenemos 1.020 de Estados Unidos, ¿cierto? De 3.000 sellos. 840 de Canadá, de los 3.000 sellos. Y 1.140 de otras partes del mundo. Son los que tiene Rita. Entonces tendríamos que reducir esta fracción. Vamos a empezar dividiéndola por 3. 3.000 dividido 3 y 1.020 dividido 3. Entonces la tercera parte de 3.000 es 1.000, ¿cierto? 1.000, 2.000, 3.000. Y la tercera parte de 1.020 pues sería la tercera parte de 10 es 3. Y sobra una tercera parte de 12, 4. Y de 0, 0. Entonces tenemos 340. Ahora necesitamos que esto quede 100. ¿Por qué número debemos dividir 1000 para que nos quede 100? Por 10. Y quitamos entonces un 0 acá y un 0 acá. Entonces nos da el 34%. El 34% me salí del margen. El 34% de los sellos de Rita son de Estados Unidos. Ahora vamos a ver, los de Canadá son 840. Empecemos dividiendo por 10, es decir, quitando un 0. Porque ambos terminan en 0, puedo quitar los dos 0. Ahora voy a dividir por 3. Entonces divido por 3 acá. Divido por 3 acá y divido por 3 acá. Entonces me va a dar 300 dividido por 3 son 100. Y 84 dividido 3, saco la tercera parte de 8, es 2. Porque 2 por 3 es 6. Y me sobran 2. 6, 7, 8. Y la tercera parte de 24 es 8. Porque 8 por 3 es 24. Entonces la cantidad de sellos que tiene Rita de Canadá es el 28. Entonces la cantidad de sellos que tiene Rita de Canadá es el 28% en porcentaje. ¿Sí? Pues la cantidad son 840, pero el porcentaje es el 28%. Acá igual dividimos por 10 y ahora vamos a dividir por 3. Entonces esto me da 300 dividido 3 da 100 y 114 dividido por 3 vamos a dividir 11 entre 3. 3 por 3 es 9. Y sobran 2 porque es a 11, 114, sobran 2. Y a 24 son 8, porque 8 por 3 son 24, sería el 38%. Ahora comparemos este problema 34, 28 y 38 de Estados Unidos con los anteriores. ¿Quién tiene más sellos? ¿Quién tiene más porcentaje de sellos de Estados Unidos? Olga, porque Olga tenía el 62%. En Canadá ambas tienen el 28%. Y en otras partes del mundo Olga tiene nada más el 10% y Rita tiene el 38%. O sea que ella tiene más sellos de otras partes del mundo que los que tenía Olga. Hay que tener en cuenta que la totalidad siempre nos va a sumar el 100%. Por ejemplo, si la colección de sellos de Ana está distribuida de la siguiente forma: el 41% de sellos de Estados Unidos y el 26% de Canadá. Y tenemos un porcentaje desconocido de sellos de otras partes del mundo. Y queremos saber qué porcentaje de los sellos de Ana no es ni de Estados Unidos ni de Canadá. Pues tendríamos que ver qué porcentaje tiene, qué porcentaje conocemos. En este caso sumamos estos dos porcentajes para saber
sería 7 y 4 más 2, 6, 67%. Y como el total es el 100%, pues tendría que averiguar cuánto me falta para completar el 100%, y para eso pues utilizamos la resta. 10 menos 7, 3, ¿cierto? Como presta 1, 9 menos 6, 3. Y ya aquí ya no tenemos. Entonces el porcentaje de sellos que tiene Ana de otras partes del mundo es el del 33%. También podemos encontrarnos con problemas que incluyan porcentajes, fracciones y decimales, y tengamos que averiguar cosas. Por ejemplo, Julia tiene sellos de casi todos los países. En su colección, 2/5 de los sellos son de Estados Unidos, el 36% es de Canadá, y nos preguntan qué porcentaje de los sellos de Julia no es de Estados Unidos ni de Canadá. O sea, cuántos me faltan para completar el 100%. Entonces, lo que podemos hacer aquí es convertir estos 2/5 en porcentaje para saber qué porcentaje es. Tenemos que hallar la fracción con denominador 100. Entonces, a 5 lo tenemos que multiplicar por 20 para que me dé 100. Y al 2 también por 20. 2 por 20 son 40. Entonces, 40%. Entonces, los 2/5 de Estados Unidos son el 40%. Entonces, tendríamos que sumar este 40% con el 36% que tiene de Canadá. Esta es una suma muy sencilla. 40 más 30 son 70 y 6, ¿cierto? 76% son los sellos que ya tiene, sumando los de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, ¿qué porcentaje de los sellos será de otros países que no es ni Estados Unidos ni de Canadá? Pues tendríamos que calcularlo restándole a 100 ese 76 que conocemos. Entonces 10 menos 6 son 4, resto 1, 9 menos 7, 2, y este quedó 0. Entonces es el 24%, es el porcentaje de los sellos de Julia que no es ni de Estados Unidos ni de Canadá. Bueno, ahora van a realizar este ejercicio calculando los porcentajes de sellos que faltan para cada colección. Que deben recordar acá que todas las cantidades las deben pasar a porcentaje y luego completar lo que falta para el 100%, que es la totalidad. ¿Listo? Háganlo. ¿Ya lo hicieron? Bueno, si ya lo hicieron o no han podido, voy a mostrarles otro ejemplo. Por ejemplo, acá el de Italia. Tengo que 0,32, recordemos que es el 32%. Tengo el 32% y el 45%. Lo sumamos, 32 más 45 me da 77%. Es decir, que para completar al 100 me falta. Voy a hacer la resta, yo ya sé cuánto es, pero para que repasemos la resta, 10 menos 7, 3, resto 1, que ha convertido en 9, 9 menos 7, 2. Es el 23%. Desde otras partes del mundo, en el E es 23%. Realizar otros. Ahora, vamos a completar la siguiente tabla entre ustedes y yo. Sandra viaja por el mundo durante 500 días. Si pasa el 60% del tiempo en Europa y 3/10 del tiempo en África, ¿cuántos días pasa en cada uno de estos lugares? ¿Cuántos días ha pasado fuera de África o Europa durante el viaje? Entonces vamos a llenar en fracción, en porcentaje y en número de días. Entonces, el 60% del tiempo la pasa en Europa, o sea que iría aquí porcentaje 60%. Van llenando la tabla en su cuaderno. 3/10 del tiempo en África, 3/10. ¿Listo? Y bueno, ¿cuántos días? Y me faltan los otros. Entonces me toca hallar el porcentaje. La fracción del tiempo que pasa en Europa sería 60%, o sea, 60 de 100 o 6/10. Si son 500 días, entonces el total son 500 días y está pasando el 60%. Entonces tengo que sacar el 60% de 500, es 60
por ciento de 500. Recuerden que tengo que multiplicar Recuerden que tengo que multiplicar 60 por 500 y luego dividirlo por 100. Entonces 60 por 500 dividido por 100. Entonces 60 por 500 es 6 por 5, 30. Y los ceros 1, 2, 3. 1, 2, 3, 30.000. Dividido 100, corremos la coma hacia la izquierda 2 lugares y me da 300. Entonces el número de días que pasa Sandra en Europa son 300 días. Ahora, 3 décimos del tiempo lo pasa en África. Entonces vamos a sacar los 3 décimos de 500. 3 décimos de 500, o sea, 3 décimos por 500. Entonces vamos a multiplicar 3 por 500, perdón, el por 3 por 500 y lo vamos a dividir por 10. 3 por 500 es 3 por 5, 15, agregamos 2 ceros, 1500 dividido entre 10, corremos la coma un lugar hacia la izquierda, entonces son 150. Entonces en días son 150 días. Ahora, para saber qué porcentaje podemos aplicar la lógica, si 300 días son el 60%, 150 que es la mitad de días, pues sería el 30%. O también podría sacar el porcentaje calculando cuántos días son o calculando la fracción. Entonces tenemos 3 décimos, África, 6 décimos, Europa. ¿Cuántos décimos me falta? Vamos a sacarlo con porcentaje. 30 más 60 son 90. ¿Cuánto me falta para el 100%? Muy bien, el 10%. O sea que me falta un décimo del tiempo. ¿Y me faltan cuántos días? Pues puedo completarlos o calcular. Vamos a completarlo. 300 más 150 son 450, es decir que faltan 50 días para 500 días. ¿Listos? Entonces espero hayan entendido. Si algo no entendieron del tema de calcular porcentajes, les sugiero que vuelvan a mirar el video y realicen todos los ejercicios. Anoten las preguntas que tengan. Hemos terminado por hoy y el tema de calcular porcentajes y de porcentajes.